Me llamo María Aparecida, pero casi todos me llaman Dona Sida. Tengo 68 años, soy madre, abuela, mujer de fe y costurera jubilada. Nací en la zona rural de Minas Gerais, en un pueblito que apenas aparece en el mapa y la vida nunca ha sido fácil, pero siempre ha estado llena de amor, especialmente después del nacimiento de mi hijo. Hablo despacio, con mi sencillez, porque cada palabra que digo sale del corazón. Nunca he estudiado mucho, pero siempre he aprendido a escuchar a la gente, a escuchar la vida y, sobre todo, a escuchar la voz de Dios cuando susurra suavemente, incluso en el silencio. Por eso estoy aquí hoy, contando esta historia, porque soy una mujer común y corriente, pero experimenté algo que no tiene explicación humana, y a veces, lo que a los hombres les parece imposible es solo el comienzo de lo que Dios puede hacer. Mi vida ha estado marcada por pérdidas, pero también por milagros. Fui madre soltera en una época en la que era motivo de vergüenza. Crié a mi hijo sola, lavando ropa, cosiendo al amanecer y vendiendo pan casero en la calle cuando era pequeño. Había días en los que no comía para que él pudiera tener pan con margarina en su lonchera. Nunca me quejé, porque cada vez que lo miraba, veía un regalo de Dios, el regalo más grande que podría tener. Se llama André Luis. Hoy tiene 36 años, pero para mí, sigue siendo mi hijo. André siempre ha sido un buen hijo. Desde pequeño, nunca me ha causado problemas. Era estudioso, obediente y trabajador. De grande, consiguió un trabajo, ayudaba con las cuentas de la casa y cada vez que cobraba su sueldo, venía con el sobrecito en la mano y decía, «Mamá, esto es nuestro». No teníamos lujos, pero teníamos paz y una fe que nadie podía arrebatárnosla. Con el tiempo, creció, se casó y tuvo 2 hijos. La vida seguía su curso, y yo siempre estaba ahí, ayudando en todo lo que podía, cocinando, cuidando a mis nietos y rezando por él todos los días. Mi hijo era mi mayor alegría, siempre lo fue. Llamaba todos los días, aunque solo fuera para decir, «Paso por aquí, mamá, todo está bien». Era ese todo está bien lo que me daba tranquilidad para dormir, pero a veces la vida nos pilla desprevenidos. Era jueves. Incluso recuerdo lo que llevaba puesto, un vestido azul que yo misma cosí, con florecitas. El teléfono sonó justo después de comer. Era mi nuera, llorando. Hablaba a toda prisa, y gritaba de fondo, y luego dijo, «Es André, señora Sida». Se sintió mal, cayó al suelo y se desmayó. Los médicos creen que fue un aneurisma. Mi corazón se congeló. No recuerdo exactamente cómo llegué al hospital. Solo sé que fui como si volara. Fui con el corazón en la mano, con la Biblia apretada contra el pecho. Llegué y vi a mi hijo en una cama, inconsciente, con cables por todas partes y máquinas pitando. La doctora vino a hablar conmigo, en serio, sin rodeos. Dijo que había sufrido una hemorragia cerebral grave y que estaba en coma profundo, que las pruebas no habían salido bien, y que, humanamente hablando, no tenía ninguna posibilidad. Decepcionada, esa fue la palabra que usó, desilusionada, como si la esperanza se hubiera apagado junto con las luces de ese pasillo frío, como si ya estuviera al otro lado, y solo faltara alguien que firmara el papel. Pero me negué a aceptarlo. No soy médica, no entiendo estas máquinas, estos informes, estas palabras difíciles, pero conozco a un Dios que tiene la última palabra, y mientras mi hijo respirara, por muy débil que estuviera, seguiría creyendo. André es mi vida, es parte de mi cuerpo. Conozco el olor de su cabello desde que era bebé. Reconozco el sonido de sus pasos en el pasillo. Conozco cómo me aprieta la mano cuando tiene miedo. ¿Cómo puede una madre aceptar que su hijo se ha ido? Así como así, sin luchar. Ahí empezó la verdadera batalla. No una batalla contra la enfermedad, sino contra la desesperación. Porque cuando el mundo dice que se acabó, solo queda la fe,
y con esa fe entraba a la UCI todos los días, aunque no me dejaban quedarme mucho tiempo. Llevaba mi Biblia, mis oraciones y el amor de una madre que nunca se rinde. Y así comienza esta historia, con una mujer sencilla, un hijo en coma y una fe que se negaba a morir. Recuerdo cada detalle de ese día como si fuera hoy. Era una mañana cualquiera, el sol brillaba con fuerza, el cielo estaba despejado y yo acababa de preparar café. Había preparado mi pan con mantequilla, como siempre, y estaba sentada en la cocina, mirando por la ventana a los pájaros del jardín. La vida parecía normal, tranquila. No sabía que, en ese mismo momento, llevaban a mi hijo de urgencia al hospital. Justo antes de comer, sonó mi teléfono. Era su esposa, desesperada. Su voz temblaba, como si cada palabra pesara una tonelada. Doña Sida, André, se desmayó en el baño, se cayó y se golpeó la cabeza. Ya se lo llevaron en ambulancia. Voy al hospital ahora mismo. En ese momento, se me paró el corazón. Sentí como si me hubieran arrancado el suelo. Se me congelaron las manos. Agarré mi mochila y mi Biblia y salí corriendo sin siquiera cerrar la puerta. Ni siquiera sé cómo llegué al hospital. Tomé 2 autobuses, hice autostop y caminé por calles que ni siquiera conocía bien. Solo recuerdo orar todo el tiempo, hablar con Dios y pedirle, Señor, no me quites a mi hijo. Ahora no. Así no. Cuando llegué al hospital, ya estaba en la UCI. No me dejaron verlo de inmediato. Me dijeron que esperara, firmara un papel, llenara un formulario. Su esposa estaba allí, con los ojos rojos y la cara hinchada de tanto llorar. Al verme, se desplomó en mis brazos. Está en coma, señora Sida. Fue muy grave. Los médicos dicen que quizás no despierte. Esas palabras me hirieron como un cuchillo. Me sentí mareada, aferrada a la pared. Quería correr hacia él, abrazarlo, sacudirlo, decirle que volviera, pero solo podía esperar. 4. El hospital y el diagnóstico cruel. Después de unas horas, una doctora vino a hablar conmigo. Era joven y educada, pero su mirada lo decía todo. Me llevó aparte, sosteniendo una carpeta, y habló despacio, eligiendo las palabras como si estuviera caminando por un campo minado. Su hijo sufrió una rotura de aneurisma cerebral. Hubo una hemorragia abundante. Está en coma profundo. Le hicimos las pruebas y su nivel de actividad cerebral es muy bajo, casi nulo. Señora María, le soy sincera, la probabilidad de que despierte es mínima, y si despierta, puede que nunca vuelva a ser el mismo. No soy de los que gritan ni discuten, pero en ese momento, la miré fijamente a los ojos y le dije, puede que no me creas, pero creo en un Dios que cambia los diagnósticos. Me miró con respeto y asintió, pero pude ver en sus ojos que ya había perdido la esperanza, y así comenzó mi vigilia. Iba al hospital todos los días, incluso cuando decían que no había cambios, incluso cuando solo me dejaban estar 10 minutos. Entraba en su habitación y le hablaba como si me oyera. Le tomaba la mano y le decía, André, soy tu madre, estoy aquí. Hijo mío, Dios te levantará. Un día, una enfermera me tomó aparte y me dijo, señora Sida, usted es fuerte. ¿Sabe? Veo a tanta gente rendirse, pero usted está aquí, fuerte cada día. Sonreí y respondí, no soy yo, es Dios quien me sostiene. Y fue allí, en ese ambiente frío, lleno de máquinas y olor a desinfectante, que la fe empezó a brillar. En la oscuridad, cada visita era una oración. Cada lágrima que caía sobre su sábana era una semilla de esperanza que sembraba, esperando que el milagro floreciera. Los días que siguieron fueron largos, interminables. La verdad, cada amanecer era una batalla. Desperté con el corazón apesadumbrado y la misma pregunta martilleándome la cabeza. ¿Será hoy, Dios mío? ¿Despertará mi hijo hoy? Mi rutina se convirtió en una peregrinación. Salía temprano de casa, tomaba el mismo autobús, siempre con mi bolso desgastado en el regazo,
la Biblia dentro y una botellita de agua. Llegaba al hospital, subía a la UCI y me quedaba allí, en el mismo rincón del pasillo, esperando mi turno. A veces tardaba un poco, a veces me dejaban esperar un poco más. Las enfermeras ya me conocían, me saludaban con un gesto de la mano y una mirada de respeto. Sabían que no era solo una madre, era una mujer en oración. Todos los días entraba en esa habitación silenciosa, donde solo oía el sonido de las máquinas. El bip, bip de las máquinas era lo único que me recordaba que seguía vivo. Y aunque solo fuera ese bip, para mí era Dios diciéndome, sigo aquí, doña Sida. Me sentaba junto a su cama, le tomaba la mano, fría, insensible, y empezaba a hablar. Le hablaba de la casa, de los nietos, del perro que extrañaba. Le contaba del tiempo, de lo que había preparado para comer. A veces incluso llevaba una canción en mi celular, una de esas viejas canciones que le gustaba escuchar conmigo cuando era pequeño. La ponía suavemente cerca de su oído y le decía, escucha, hijo mío, mamá está aquí, te espero. Y oré. ¿Cómo oré? No era una oración ensayada, una de esas bonitas que escuchamos en la iglesia. Era una oración del alma, de desesperación, de entrega. A veces ni siquiera podía articular palabras, simplemente lloraba en silencio, con la frente apoyada en su mano, y dejaba que el Espíritu Santo interpretara mi dolor. Los médicos iban y venían, cada uno más grave que el anterior. Le hacían pruebas, negaban con la cabeza y hablaban en voz baja al equipo. Siempre lo mismo, sin cambios. La condición está estable, pero grave. Sabía que, para ellos, estable era solo una forma elegante de decir que nada mejoraba. Hubo un día, que jamás olvidaré, en que me llamaron para hablar de nuevo. Era un neurólogo, muy experimentado y amable. Me explicó los detalles con calma, usando términos que apenas entendía, pero al final, lo resumió así: señora María, debería empezar a considerar la posibilidad de que su hijo no regrese, y si lo hace, puede que ya no sea el André que usted conoce. Eso me dolió como un cuchillo, pero no lloré delante de él. Le di las gracias, apreté la Biblia contra mi pecho y salí de la habitación. Afuera, me apoyé en la pared del pasillo, me dejé caer al suelo y lloré suavemente. Pero mientras lloraba, dije, Señor, sigo creyendo, aún sin entender, confío, no me abandones ahora. Mi familia empezó a decirme que necesitaba descansar, que debía aceptar la realidad, que Dios tenía un plan, y yo respondía, si es su voluntad llevarme, lo aceptaré, pero mientras mi hijo respire, clamaré, hasta el último hilo de esperanza. Cada día, el dolor se hacía más intenso, pero mi fe también se fortalecía, porque en medio de la oscuridad, comencé a sentir una paz que no era de este mundo, una tranquila certeza, en lo profundo de mi corazón, de que Dios estaba haciendo algo, algo que los médicos no podían ver, pero yo podía sentir. Y fue entonces, después de días y días de lágrimas, cuando todo parecía perdido, que sucedió algo que lo cambió todo. Pero eso, te lo contaré en la siguiente parte. Era lunes. Al final de la tarde, el cielo estaba nublado y un viento frío soplaba por los pasillos del hospital. Ya presentía en el pecho que ese día sería diferente. No puedo explicarlo. Mi madre lo presiente. Parece que el corazón nos advierte antes de que sucedan las cosas. La enfermera vino a buscarme. Me llevó con cuidado a la consulta del médico, la habitación a la que nadie quiere entrar. Al entrar, vi al médico con la mirada baja y un portapapeles en la mano. No necesitó decir nada, ya sabía que algo grave se avecinaba. Respiró profundamente, y comenzó, señora María, lamentablemente, las pruebas de hoy mostraron un empeoramiento del estado de su hijo. La presión intracraneal está aumentando y sus signos vitales se mantienen solo con apoyo. Hemos llegado a un punto en el que necesitamos hablar sobre decisiones difíciles, sobre medidas paliativas, sobre considerar desconectar su soporte vital. Al
principio no entendí, me daba vueltas la cabeza, tuve que pedirle que lo repitiera. ¿Apagar las máquinas?, dije, como si no le creyera. ¿Quieres que firme la muerte de mi hijo con mis propias manos? Bajó la mirada y habló en voz baja. Entendemos que es una decisión dolorosa, pero en este momento, mantenerla con soporte vital podría prolongar su sufrimiento. Fue allí, en esa habitación fría, donde mi alma gritó. Sentí un dolor indescriptible, un dolor que te atraviesa el pecho y te desgarra, que te hace querer desaparecer del mundo. Miré al médico con toda la cortesía que pude y le dije con voz firme, pero entre lágrimas: doctor, perdóneme, pero no firmaré la sentencia de mi hijo. Sigo creyendo que Dios puede hacer lo imposible. Sé que para usted se acabó, pero para Dios, no, asintió respetuosamente, como alguien que ya había oído hablar de esta clase de fe, pero quizá no la había visto funcionar muy a menudo. Me dejó ir en silencio. Salí de la habitación con las piernas temblorosas. Me dirigí a la pequeña capilla del hospital, que estaba vacía, y caí de rodillas ante el altar. Allí me desplomé. Lloré como una niña. Lloré como una madre. Lloré todo lo que había contenido durante esas semanas. Pero allí, entre lágrimas y sollozos, hablé con Dios como nunca antes. Padre, sé que lo ves todo, sé que mi hijo no está solo, lo he puesto en tus manos desde que estaba en el vientre, pero te pido, Dios mío, si aún hay una oportunidad, si aún hay una chispa de vida, sopla sobre él, despiértalo. Señor, muéstrales a estos médicos que eres el Dios de la vida. Si es tu voluntad, devuélvemelo, pero si es para llevármelo, entonces dame la fuerza para resistir. Me quedé allí tanto tiempo que ni siquiera puedo empezar a contarlo. Solo sé que me fui con los ojos hinchados, pero con el corazón en paz, no porque aceptara perder a mi hijo, sino porque sabía que Dios estaba conmigo, incluso en el dolor más profundo. Regresé a casa ese día con algo más que cansancio. Llevaba una decisión. La decisión de seguir creyendo cuando todo decía lo contrario, la decisión de no rendirme ni siquiera después de recibir un no de la ciencia, la decisión de confiar en Dios hasta el último segundo. Y fue esa noche, después de la oración más sincera que jamás había dicho en mi vida, que algo comenzó a cambiar. Esa noche no dormí, me acosté en la cama, pero no pude conciliar el sueño. La almohada estaba empapada de lágrimas. Y aunque mi alma estaba cansada, sentía inquietud en el corazón. Era como si Dios me llamara a acercarme a Él, como si me dijera: ven y háblame de verdad ahora, sin miedo, sin reservas, solo tú y yo. Así que me levanté. Eran poco más de las 3 de la mañana. La casa estaba en silencio. Tomé mi Biblia, aquella vieja y marrón con páginas sueltas y huellas dactilares de donde más lloré. Fui a la sala. Apagué la luz, me arrodillé en el suelo frío y comencé a orar, pero esta vez no fue una oración como las demás, no fue con palabras memorizadas, ni peticiones repetidas, fue un clamor del alma. Me abrí ante Dios, le hablé como le hablo a mi hijo, con intimidad, con dolor, con esperanza. Me abrí por completo, lloré, grité, susurré, guardé silencio. Fue como si mi corazón le hablara directamente al corazón de Dios. Señor, Dios mío, tú me conoces, sabes de dónde vengo, todo lo que he pasado, sabes que no soy perfecta, pero también sabes que mi fe es verdadera. Mi hijo está ahí, inconsciente, y yo, solo te tengo a ti ahora. Los médicos dijeron que se acabó, pero aún no has dicho nada, y hasta que no digas algo, no lo aceptaré. En ese momento, abrí la Biblia, no elegí un pasaje, simplemente lo dejé caer, y llegó al capítulo 11 de Juan, la historia de Lázaro. Señor, sé que no te equivocas. Si resucitaste a Lázaro, ¿por qué no puedes despertar a Andrés? No está muerto, solo duerme, pero si es tu voluntad, despiértalo. Basta con una palabra tuya y se levantará. Allí, solo en aquella habitación oscura, extendí mis manos hacia el cielo y dije en voz alta:
como llamando a un niño desde lo más profundo de mi alma: Andrés, en el nombre de Jesús, despierta. Donde quiera que esté tu alma ahora, regresa, regresa. Hijo mío, mi madre te espera. Sentí algo en ese momento. No vi un ángel ni oí una voz, pero sentí una presencia, fuerte, cálida, como si alguien estuviera conmigo, abrazándome invisiblemente. La paz que entró en esa habitación no era de este mundo. Era como si Dios hubiera bajado y me hubiera envuelto en sus brazos. Por primera vez en días, dejé de llorar. Me acosté en el sofá y, allí mismo, me quedé dormida con la Biblia sobre el pecho. Me desperté poco después con mi teléfono celular sonando. Aún con sueño, respondí. Era la enfermera del hospital. Le temblaba la voz. Doña Sida, ¿puede venir? Su hijo abrió los ojos. Me quedé sin palabras. Se despertó. Señora Sida, de repente, estábamos haciendo los procedimientos de rutina cuando movió la mano, y de repente abrió los ojos. Está débil, pero consciente. ¿Puede venir? Caí de rodillas allí mismo en el suelo de la sala de estar. Empecé a llorar, pero esta vez de alegría. Levanté las manos y solo pude repetir: gracias, Señor, gracias. Has escuchado mi oración. Era cierto, lo imposible había sucedido. André, el mismo al que los médicos habían dado por perdido, al que me habían pedido que dejara ir, que llevaba días en coma, había despertado, no por la intervención de la ciencia, no por casualidad, sino porque Dios escuchó el llanto de una madre, y la historia no terminó ahí, pero ese fue el comienzo del milagro. Agarré el primer abrigo que vi, me puse las sandalias, torcidas de tanto usarlas, y salí corriendo como una jovencita. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir por la boca. De camino, dentro del autobús, apretaba mi pequeño bolso en el regazo y repetía: ha despertado. Dios mío, ha despertado. Al llegar al hospital, entré, corriendo, sin siquiera esperar el ascensor. Subí las escaleras como si tuviera 30 años menos. Las enfermeras me miraron sorprendidas, pero ya lo sabían. Me dejaron pasar directamente. La puerta de la UCI estaba entreabierta. Respiré hondo antes de entrar. No sabía qué encontraría, no sabía cómo era, solo sabía que mi hijo había vuelto. Cuando entré en la habitación y vi a André acostado allí, con los ojos abiertos. ¡Oh, Dios mío! En ese momento, mi mundo se detuvo. Estaba pálido, débil, delgado, pero estaba despierto. Sus ojos estaban un poco confundidos, parpadeando lentamente. Cuando me acerqué a él y le dije: hijo, giró lentamente el rostro hacia mí. Una lágrima le rodó por el ojo, y murmuró, casi sin voz: madre. Mi corazón apenas lo pudo soportar. Le agarré la mano, la misma que llevaba días fría y sin vida, y empecé a llorar. Pero era un llanto diferente, era un llanto de milagro, de alivio, de fe recompensada. Allí, en esa habitación llena de máquinas, Dios estaba presente. Podía sentirlo, como si cada rincón se iluminara, como si el cielo hubiera tocado la tierra allí mismo, ante mis ojos. La doctora entró enseguida, la misma que, días antes, me había dado ese cruel diagnóstico. Vino, revisó los síntomas y llamó a otro médico. Si miraban, le hacían pruebas allí mismo. Vi el asombro en sus ojos, un asombro que no todos los diplomas pueden explicar. Doña María, no tenemos una explicación lógica. Su condición simplemente cambió. Esto no suele ocurrir. Es raro, muy raro. La miré con todo el amor del mundo y le dije: puede que tú no lo entiendas, pero yo sí. Este es Dios. Ella sonrió levemente. Lo respetaba, no necesitaba decir nada más. Esa tarde, me senté a su lado, tomándole la mano, agradeciéndole, en silencio. No me importaba si hablaba poco, si aún estaba débil, si sus movimientos eran lentos. Lo que importaba era que él estaba vivo, había vuelto, y no por máquinas ni estadísticas,
sino por un Dios que aún obra milagros y por una oración que decidió escuchar. André permaneció en la UCI unos días más, en observación. Cada día que pasaba, mejoraba un poco, me miraba de nuevo, decía una palabra o hacía una mueca. La primera vez que volvió a decir mamá con firmeza, lloré como un bebé. Los médicos dijeron, se está recuperando más rápido de lo esperado, y pensé, aún no lo entiendes. Cuando Dios hace algo, lo hace por completo, y allí, en ese hospital, entre paredes frías y llenas de protocolos, sextan hacer algo que los ojos naturales no pueden ver, la certeza de que Dios todavía actúa, y, cuando actúa, nadie puede detenerlo. Lo que le pasó a mi hijo no fue solo un shock, fue un shock, no solo para mí, sino para todos los que trabajábamos en ese hospital, los médicos, las enfermeras, incluso la señora de la limpieza, todos conocían el caso de André, todos allí habían oído hablar de la señora del banco del pasillo, como me llamaban, la que siempre estaba ahí, Biblia en mano, esperando, rezando, hablando a solas con Dios. Algunos me miraban con lástima, otros con respeto, pero en el fondo, casi todos pensaban que solo me aferraba a algo que ya había pasado, hasta que ocurrió, el milagro. Después de ese día, cuando André abrió los ojos, el movimiento fue diferente. Vi las caras de sorpresa, los susurros en los pasillos, las miradas entre los profesionales. Una enfermera me tomó la mano y me dijo en voz baja, con lágrimas en los ojos, Doña Sida, atendí a muchos pacientes aquí. Vi a gente que entraba, caminando y no salía, y vi a gente en coma durante días que nunca volvía, pero lo que le pasó a su hijo fue diferente, fue especial. Otro médico, más escéptico, entró en la habitación unos días después, con las pruebas en la mano, analizaba las gráficas, las tomografías computarizadas y las notas del equipo, negaba con la cabeza constantemente, como si intentara resolver un rompecabezas. Miró a André, que ya estaba consciente y respondía con frases cortas, y dijo en voz alta, no puedo explicarlo. Científicamente, no tiene sentido. Sonreí y respondí, para la ciencia, no tiene sentido, pero para Dios, tiene todo el sentido del mundo. Él le devolvió la sonrisa, una sonrisa torcida, pero sincera, y dijo, tiene usted una fe fuerte, Doña María, y respondí sin pensar, la fe es todo lo que tengo, y mira, me devolvió la vida a mi hijo. La noticia se difundió rápidamente en el hospital. Otros pacientes empezaron a preguntar, ¿es cierto que el niño de la UCI despertó? Algunos familiares se acercaron al pasillo, pidieron oración y contaron sus historias. Escuché, oré con ellos y les dije lo mismo que había aprendido. Con el dolor, Dios todavía lo hace. No te rindas. Sentí que, de alguna manera, ese milagro no era solo para mí, también era para todos los que estaban allí y necesitaban esperanza. Dios no solo sanó a André, tocó corazones en ese lugar. Personas que ya no creían en nada empezaron a pensarlo dos veces. Personas que se habían acostumbrado a la muerte vieron florecer la vida donde solo había silencio. Y yo, estaba simplemente agradecida. Todos los días, agradecía con los ojos, de rodillas, con todo el corazón, porque sabía, ese milagro no era mérito mío, era pura misericordia, un regalo de un Dios que todavía se conmueve cuando oramos con fe. Tras el milagro del despertar, comenzó otro camino, el de la recuperación, y, mira, si crees que fue fácil, no lo fue, fue un paso a la vez, pero cada paso fue una victoria, y cada victoria, para mí, fue como ver a mi hijo nacer de nuevo. Al principio, hablaba muy poco, le costaba formar oraciones completas, las palabras salían despacio, una a una, pero salían, y solo oír su voz ronca llamándome mamá me derretía el corazón. Era como música, como una plegaria respondida con sonido. El equipo médico, que antes solo venía a dar malas noticias,
entró en la habitación con una expresión distinta. Las pruebas empezaron a mostrar mejoría. Su cerebro, que antes parecía haberse apagado, mostraba sorprendentes signos de recuperación. Cada día, recuperaba un poco más de movimiento. Primero la mano derecha, luego la izquierda. Movía los pies. Intentó incorporarse. Con ayuda, lo consiguió. Hubo un día, uno que jamás olvidaré, en que logró ponerse de pie unos segundos, tambaleándose, sostenido por los brazos de dos enfermeras, pero de pie. Al verlo, se me hizo un nudo en la garganta. Me arrodillé, allí mismo, en la esquina de la habitación, y lloré en silencio, dando gracias a Dios, porque el niño que estaba entre la vida y la muerte, que apenas podía respirar por sí solo, ahora estaba de pie. Aunque solo fuera por unos segundos, estaba de pie. Los nietos vinieron a visitarlo después de unos días, cuando ya estaba más fuerte. Fue una escena hermosa. Entraron despacio, un poco asustados, pero al ver que su padre estaba despierto, sonriendo, aunque su voz era débil, saltaron al borde de la cama. El más pequeño dijo: «Papá, el Señor Jesús te despertó, ¿verdad?». Y Andrés respondió con lágrimas en los ojos: «Era él, hijo mío, era él». La fisioterapia comenzó poco después. Los ejercicios eran cansados y dolorosos, pero nunca se quejó. ¿Y saben por qué? Porque sabía que cada movimiento era un regalo, cada paso era un regalo. Decía: «Si Dios me diera una segunda oportunidad, la voy a aprovechar». La recuperación fue de adentro hacia afuera. Su cuerpo se fortaleció, pero también su corazón. El André que salió de aquel hospital no era el mismo que el que entró. Salió transformado, más tranquilo, más agradecido, más consciente de la vida. Hubo un momento, ya en casa, en que me miró y me dijo: «Mamá, no lo recuerdo todo, pero sé que estuve lejos, y sentí que tu oración me traía de vuelta». Sentí paz, pero también un llamado, y era tu voz: «Mamá, tu fe me trajo de vuelta». En ese momento, todo valió la pena. Todos los días de dolor, las noches sin dormir, el miedo, la espera, el cansancio, todo, porque ver a mi hijo vivo, caminando, sonriendo y llamándome mamá de nuevo, eso no tiene precio, es un milagro, puro y simple. Hoy, André ha vuelto al trabajo, todavía a un ritmo más lento, pero con buena salud. Pasa más tiempo con su familia, va a la iglesia conmigo y abraza más fuerte a sus hijos. Dice que no quiere perder más tiempo, porque sabe lo valioso que es estar aquí. Y yo sigo con mi fe, más viva que nunca, porque vi con mis propios ojos lo que Dios puede hacer. Después de todo lo que he pasado, puedo decir sin miedo: ya no soy la misma mujer. La fe que tenía antes ya era firme. Sí, pero ahora es diferente. Es como si hubiera pasado por un fuego, ¿sabes? Y en lugar de quemarme, este fuego me purificó. La fe que antes era solo una esperanza, hoy es certeza. Ya no es algo que cargo, es algo que me sostiene. Antes, creía porque así lo aprendí de pequeña. Crecí escuchando sobre Dios, yendo a la iglesia, rezando el rosario, pero cuando pasamos por el valle de sombra de muerte y salimos al otro lado, la fe deja de ser teoría, se convierte en experiencia, testimonio, cuerpo, alma, verdad. Vi a mi hijo morir lentamente y luego renacer. Vi lo imposible hacerse realidad. Vi la ciencia enmudecer ante la mano de Dios. Y vi, con los ojos de la fe, que por muy grande que sea la tormenta, si Dios está en la barca, el mar se calma. Hoy oro de otra manera, no con miedo ni desesperación, sino con gratitud. Cada palabra que sale de mi boca al orar lleva el peso de la experiencia. Sé lo que es clamar en la oscuridad y recibir una respuesta. Sé lo que es ver la mano invisible de Dios cambiar el rumbo de una vida. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Mucha gente empezó a acercarse a mí por esta historia. Vecinos, conocidos, incluso gente que nunca me había hablado, vinieron a pedirme oración. Dijeron: «Señora Sida, ¿podría orar también por mi hijo?». Y oré.
con todo mi amor, porque sé lo que es estar en el fondo y necesitar ayuda. Incluso había una chica en la farmacia, que siempre me atendía con prisa, pero un día me paró en la acera y me dijo, me enteré de lo que le pasó a tu hijo, y quería saber, ¿cómo aguantaste tanto tiempo sin perder la esperanza? La miré a los ojos y respondí simplemente, porque no estaba sola, estaba con Dios, y Dios no abandona a una madre que reza con fe. No soy un santo, no soy perfecto, pero hoy tengo más paz, más paciencia, aprendí a no asustarme por las malas noticias. Aprendí que el silencio de Dios no es ausencia, a veces, es preparación, a veces, es el quien nos sostiene firmes, en la oscuridad, esperando el momento oportuno para encender la luz. Y sobre todo, aprendí que los milagros siguen ocurriendo, que Dios no ha cambiado, que escucha, que actúa, y que incluso cuando todo parece perdido, aún puede escribir un nuevo final. Hoy, cada vez que veo a Andrés sonriendo, jugando con sus hijos, ayudando en la iglesia, enviándome un mensaje por la mañana solo para decirme buenos días, mamá, mi corazón se llena de alabanza, porque sé cuánto costó vivir estos momentos. Y sé quién nos devolvió esta vida. Esta experiencia no solo cambió mi fe, ella fortaleció mi existencia, me hizo ver que vivir es un regalo y creer es un privilegio. Si has llegado hasta aquí escuchándome o leyéndome, quiero que sepas una cosa, no importa cuán grande sea tu dolor, Dios todavía escucha. Quizás estés pasando por un momento difícil, podría ser un hijo enfermo, un matrimonio roto, un diagnóstico cruel o esa sensación de que Dios ha enmudecido. Sé cómo se siente, he pasado por eso, he caminado por ese pasillo frío, sintiendo que cada paso era el último. He apoyado la frente en una camilla de hospital, llorando en silencio, con miedo de perderlo todo. Pero ¿sabes lo que aprendí? El silencio de Dios nunca es abandono. A veces, es en silencio donde Él obra más. No lo vemos, pero Él está ahí. Mientras oras, Él actúa. Mientras esperas, Él se prepara. Y, cuando menos lo esperas, Él te sorprende. Si has estado orando por alguien, no te detengas. Si has estado esperando una respuesta, sigue esperando. Si todo el mundo dice que se acabó, recuerda, la última palabra no es la de los médicos, ni la de los hombres, ni la de la lógica. La última palabra es la de Dios. Y cuando Él decide actuar, no hay coma, no hay diagnóstico, no hay imposibilidad que pueda detenerlo. Mi hijo regresó, pero antes de eso, mi fe ya me había sostenido, porque cuando creemos, incluso en la oscuridad, el alma encuentra la luz. Soy una mujer sencilla, poco alfabetizada, pero con mucha fe. No estoy aquí para convencer a nadie, solo quiero recordarte, algo que quizá hayas olvidado, Dios sigue obrando milagros. Y no necesita mucho, solo un corazón dispuesto a confiar. Así que si hoy estás de rodillas, cansado, casi sin voz, simplemente di, Señor, todavía creo, y espera como yo esperé, porque el Dios que lo hizo con mi hijo puede hacerlo con el tuyo, con tu hogar, con tu vida. Soy Doña Sida, y esta es la historia de cuando la fe de una madre llamó a su hijo de vuelta, y Dios respondió.